Hola, ¿qué tal? Yo soy David Urrea y esto es Chiche el Curioso. Pero, ¿por qué David Urrea? Bueno, verán, mi madre me puso David porque en hebreo significa el amado y porque le gustó el nombre. Pero, ¿por qué Urrea? Bueno, pues es muy fácil, porque era el apellido de mi papá y era el apellido de su papá y era el apellido del papá del papá y era el apellido del papá del papá. Ustedes me entienden. Pero si tú eres Martínez, Pérez, Quiñones o Ibargüengoitia, quédate en este video porque aquí les voy a explicar cuál es el origen de los apellidos. Los latinos tenemos dos apellidos, aunque en el resto del mundo no es raro tener al menos un apellido. De hecho, es bastante común, tanto que sería raro encontrar a alguien que no tenga apellidos. Aunque se me ocurre Cher. ¿Cher tiene apellido? ¿Sí? Oh, Dios. Cher tiene apellido. Bueno, y si les digo que tener apellidos es algo muy reciente, y si no me creen, díganme entonces, ¿cuál era el apellido de Aristóteles? Verán, los apellidos como tal surgieron en torno al siglo X u XI. Bueno, antes, en el siglo XV. No te creas. Pero sí fue por esa época. En Europa ya usaban algo parecido a apellidos, los patronímicos. Pero no nos adelantemos. Empecemos por la antigua Grecia. En aquellos ayeres, los griegos solo tenían su nombre de pila. Nada más. Bueno, no realmente. En situaciones formales, a los varones se les solía agregar el nombre de su padre para distinguir a las personas que se llamaban igual. Si se trataba de una mujer, a su nombre se le agregaba hija de o esposa de. Si la persona salía de la ciudad, entonces se agregaba el nombre de la ciudad como distintivo. Y la respuesta a la pregunta es ninguno. Aristóteles no tenía apellido. Él era así, tal cual, Aristóteles. Qué envidia para firmar contratos. Pero había uno de sus alumnos, Aristógenes, que sí tenía un apellido. Aristógenes de Tarento. Curiosamente, Diógenes, un filósofo que era conocido por no tener nada a su nombre más que el barril donde vivía y el plato donde comía, sí tenía un apellido. Diógenes de Sinope, la ciudad de donde venía. Los romanos adoptaron un sistema de nomenclatura, nombres para los compas, que era muy parecido al anglosajón, sin embargo tenía algunas diferencias. Ellos usaban el prenomen, nomen y cognomen. Perdónenme por mi latín de antemano. El prenomen era el nombre individual que se le daba a una persona cuando nacía. Por otro lado, el nomen y cognomen eran hereditarios y pertenecían al clan y a la rama del clan al que pertenecía la persona respectivamente. Por ejemplo, Gaius Julius Caesar o Gallo Julio César para los amigos de Hispania. Su prenomen era Gaius, su nomen era Julius y su cognomen Caesar. Las mujeres que eran ciudadanas romanas tenían variantes femeninas de estos nombres. Este sistema de nombres se utilizaba para designar que alguien era un ciudadano romano. ¿Que pensaban que iba a decir americano? No, romano. Pueblos semíticos como los judíos también utilizaban apellidos. De hecho, ellos tenían la costumbre de adoptar el nombre del padre para la persona en cuestión, algo que también se le conoce como patronímico. Nombres como David ben Yosef eran la costumbre en la región hasta... Y aquí viene la parte interesante, que llegaron a la península ibérica en el siglo X. Con la llegada del cristianismo a Europa, los nombres romanos empezaron a caer en desuso y cada vez empezaron a utilizar más los nombres cristianos, muchos de los cuales provienen de la Biblia, como mi nombre, David. Fue por el siglo XI que mucha gente en la península ibérica empezó a adoptar apellidos para distinguirse de personas que se llamaban igual. Digo, si te pararas en la placita de un pueblo en Castilla y preguntaras por un David, pues mucha suerte encontrando a tu David.
Pero en cambio, si le pones un apellido y buscas ahora a un David Herrero, pues también puede que haya varios, pero al menos ya redujiste el rango de tu búsqueda. En esta época, el sistema de apellidos realmente no era algo formalizado ni establecido, por lo que no era raro que una persona adoptara diferentes apellidos a lo largo de su vida, dependiendo de las circunstancias, claro. Por ejemplo, los hijos de Gonzalo se apellidarían González, los de Lope, López, y los de Martín, Martínez, y los de Jimeno, Jiménez, y los de Álvaro, Álvarez, y así sucesivamente. Durante mucho tiempo los apellidos hispanos se heredaron, pero no de la misma forma que hoy en día. Normalmente el apellido del padre se le asignaba al hijo mayor y el de la madre a la hija mayor. Y los demás, búsquense sus apellidos por allí, que para todos no tenemos. A principios de la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVII, el apellido era una cosa de prestigio, y generalmente las familias adoptaban el apellido de más prestigio si había que escoger entre varios. Obviamente, este sistema también aplicaba para las colonias españolas en América, pero ese ya es un asunto diferente. Los apellidos españoles, como generalmente sucede en los países germánicos, existen en 4 tipos diferentes: toponímicos o geográficos, que hacen referencia a un lugar; patronímicos, ocupacionales, que las familias adoptaban tras generaciones de dedicarse al mismo oficio; y descripciones. Como nota interesante, en las culturas nahuas del Valle de México se utilizaban 3 sistemas de nombres diferentes, y uno de ellos era basado en el calendario. Bueno, de hecho tenían 3 nombres diferentes. El nombre calendárico, que estaba basado en el día de nacimiento de la persona y se le asignaba números en función de puntos cardinales y calor o frío. Este nombre era sagrado, asignado por un sacerdote lector del calendario, y solo se usaba por escrito en códices y tumbas. No se pronunciaba y se creía que los dioses protegían los nombres. Lo que es más, se creía que estos nombres podían definir el destino de la vida de una persona. Los mexicas además usaban otros 2 nombres, el familiar y el público o social. El último era definido por un sacerdote cuando la persona cumplía entre 6 y 13 años de edad y podía cambiarse en caso de entrar al gobierno o hacer alguna hazaña militar. Con la llegada de los españoles, todos estos sistemas de nomenclatura que utilizaban las civilizaciones prehispánicas pasaron al desuso para adoptar las costumbres de nomenclatura hispanas. Volviendo al tema, para el siglo XVI la nobleza castellana ya utilizaba 2 apellidos. Así es, por si no lo habías notado, muchas personas que provienen de culturas ibéricas tienen algunos problemillas cuando viajan a países donde no se acostumbra a utilizar 2 apellidos, tales como Estados Unidos. Los nobles usaban 2 apellidos para conservar registro de sus linajes nobles, pero con el tiempo, los países hispanos vieron conveniente el uso de 2 apellidos para tener un mejor control en el registro poblacional, ya que reduces todavía más la posibilidad de que 2 personas se llamen igual. España oficializó el uso de 2 apellidos en el año de 1889, pero ¿y si les dijera que México lo oficializó antes? Cuando se estableció el registro civil en 1857, bajo el gobierno de Benito Juárez García, el registro de 2 apellidos se formalizó por estas tierras. En contraste con el mundo ibérico, otras partes del mundo, como los anglosajones, los alemanes o los turcos, usan solo un apellido, el del padre, y se acostumbra a que la mujer adopte el apellido del marido cuando se casa. Los países eslavos, como Rusia o Chequia, tienen variantes para hombre y mujer. Algunas de las ventajas de tener 2 apellidos son que, además de reducir la posibilidad de tener 2 personas con exactamente el mismo nombre, también se mantiene un registro, hasta cierto punto, del linaje de la madre, a diferencia de otros países donde esto se pierde luego de que la mujer tenga que adoptar el apellido de su esposo tras el matrimonio, aunque esto ya no es obligatorio en Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, un problema que encuentran los latinos cuando se mudan a un país donde esta no es la costumbre, es que la gente de aquellos lares encuentra confuso este sistema
Y en campos como la ciencia y la ingeniería, esto genera problemas a la hora de citar e indexar autores de origen latino. Esto también ha alimentado el estereotipo de nombre larguísimo que existe en las comunidades anglosajonas respecto a las personas de origen latino. Pero, digo, los árabes también tienen nombres muy largos y, en fin, la hipocondriaca. Y, en fin, toda esta faramaya, toda esta formalidad para que a uno lo terminen llamando el Chucho o el Shich. Al final de cuentas, llamarte David Felipe Santiago de Jesús Arnoldo de Bayoje Montes de Luján no define cómo te debes de llamar. O si no me creen, pues pregúntale al esquizo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Es práctico tener 2 apellidos o preferirías que solo tuviéramos un apellido? ¿Te gustan los apellidos que tienes? Porque si no, ya te fregaste, no los puedes cambiar. En fin, que si te ha gustado este video, pues dale un me gusta. Y si te gustan los videos de este canal, dale una suscribida para que sigas viendo videos como este. También activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando se sube un nuevo video. Porque a veces ni yo sé cuándo se va a subir un nuevo video. Así que manténganse atentos. Esto ha sido todo. Yo soy David, esto es Chiche el Curioso. Nos vemos a la próxima. Cambio y fuera.